la contabilidad como base para el control de gestión, los presupuestos. Ahora, la contabilidad obviamente es que es un elemento de control, porque el presupuesto es lo primero que se hace. Y después, ¿cómo nosotros lo contrarrestamos? Mediante la herramienta del control presupuestario, o sea, con el seguimiento. Pero ¿cómo le hacemos seguimiento nosotros entre aquello que estimamos versus la realidad? Y la realidad te dice la contabilidad, ¿verdad? Ahora, el presupuesto, como son todas estas estimaciones, tenemos distintos tipos de presupuestos. Presupuesto de caja, presupuesto de inversiones, presupuesto de costos, presupuesto de ventas. ¿Ya? Y lo que ustedes tienen que tener siempre presente es que lo primero que se hace es el presupuesto operacional y después el presupuesto de flujo. O sea, si yo hago la consulta y alguien me da un documento, me dice presupuesto de flujo, me cuenta toda una historia, esa respuesta es mala. O sea, lo primero que nosotros vamos a hacer es el presupuesto operacional. ¿Cuánto vamos a...? Exactamente. Señorita, por favor. Centro Banal. Si no, ¿ya? Buen chiste. Gracias, amigo. Falta por no dejarlo A seguir cayendo ese pedazo. Entonces nosotros vamos a hacer acá un par de ejercicios muy pequeños y la próxima clase pues ya vamos a mostrar el presupuesto de venta, cómo hacemos las estimaciones del presupuesto de venta, que va a ser un desarrollo del presupuesto de caja, 1, 2 y después un presupuesto operacional que se lleva un poquito más amplio, digamos. No sé qué vamos a hablar de conceptos para entretener un poco que ustedes se vayan a realidad de intentar. ¿Punto de hielo? ¿Tiene? Sí. Bueno, por supuesto, entonces es un plano operacional que se da acá con un plan de acción de estimación. ¿Para qué se formula? Para lograr ciertos objetivos de forma anticipada. Y como se señala ya, hacer un presupuesto en términos muy generales es centrarnos a pensar en el futuro, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué es lo que puede suceder. Ahora, un presupuesto, chiquillos, no es fácil hacerlo. Estimar. Porque qué es lo que sucede, casos que yo conozco, aquí en la piel, es que en algunas oportunidades tú, por quedar muy bien con la jefatura, hace un muy buen presupuesto, le dice, mire jefe, vamos a tener un resultado de X, un resultado operacional, y esto obviamente que si nosotros eliminamos aquellas partidas que no son flujos, como son las de depreciación y otras, y nos va a quedar un flujo positivo de tanto. Un presupuesto muy optimista. Y tú sabes, ¿lo haces con la jefatura? Oye, no hay bien, sí, claro, este presupuesto. Cálculo estimativo, consideré datos estadísticos y además puse un poco mi cosecha. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú haces un presupuesto no tomas muy en serio y lo haces así a la rápida? Es que después tú lo contrastas con la realidad. Y tú llegas a diciembre y dijiste que iba a tener una utilidad, pensemos, de, no sé, 20 millones de dólares y llegaste con 5. Dijiste que iba a tener un flujo de, no sé, de 8 y llegaste a 3. Entonces el jefe te llama y te pasa la cuenta. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está la...? Claro, ¿dónde está la música? Porque resulta que tú me dijiste que estos iban a ser los resultados y la compañía hizo unos programas de crecimiento, ¿ya? Considerando este flujo, considerando estas utilidades, y nos embarcamos en aquello y ahora cómo lo pagamos. Ya nos va a obligar a meter en la banca y
y la banca está un poco apretada con nosotros y vamos a tener que meter bonos, todas esas cosas que pasamos la clase pasada. Entonces se pasa muy mal rato, como dicen los abogados, a contradescenso. Si tú haces un presupuesto muy pesimista, ya la experiencia, y al año siguiente hiciste unas estimaciones pero bastante más razonadas y más dijiste que te voy a dejar en colchoncito. Y dijiste, ya no, si yo el año pasado me equivoqué en 10 millones y ahora voy a indicar 12 millones de dólares de utilidad, 12 millones y un flujo de 10. Llegaste a diciembre y no anduviste ni por las 8 paradas, porque en vez de tener una utilidad de 12 tuviste 30 y en vez de tener un flujo de 8 tuviste 20. El jefe te decía, oye, pero ¿qué está haciendo usted? Mire, a este nivel de operaciones y a este nivel de flujo que nosotros, que usted me está demostrando, que tuvo la compañía, dejamos de ganar porque hicimos un programa de crecimiento. Entonces tú vas a recibir pagos porque boga y pagos porque no boga. Por lo tanto, el presupuesto tiene que ser pero muy aterrizado, acotado, analizado. Y aquí en un presupuesto, como se señala acá, no lo puede hacer una área solo determinada o un par de personas o uno solo. Porque si yo, de la parte de administración y finanzas, confecciono un presupuesto, ¿cómo voy a hacer yo un presupuesto de venta si no sé cómo está el mercado? Porque eso me lo tiene que dar marketing o el departamento de venta. ¿Cómo voy a hacer yo un presupuesto de producción si no sé cuáles van a ser los niveles de producción de la venta? O sea, aquí participan todos. Todos participan, todos se tienen que mojar. Uno toma posteriormente, como lo vamos a ver acá, el presupuesto maestro, junta las cifras, pero cuando te pido tu presupuesto, tu presupuesto, con su firmita, y después yo le tiro la costelera y vamos sumando partidas que son homogéneas o no homogéneas y con eso se determina el resultado. ¿Cuál es la experiencia que ha tenido este humilde docente? Porque además este asunto, por supuesto, ustedes lo pueden escuchar en el libro, pero la realidad que uno ha vivido distinta, esa no la ha vivido nadie. Mi jefe, que era más ligado a las operaciones, porque siempre impugnan las empresas entre la operación, la administración y finanzas. No, que quieren más importante. Entonces me costaba mucho lograr extraer la información de la planta, cuánto iban a ser sus niveles de producción, porque la planta a mí me decía, oiga, pero es que yo no sé cuáles van a ser los niveles de cosecha que me tienen que checar otra vez. ¿Te fijas tú que tanto cható una secuela? Y si producción no sabe cuánto va a producir, venta no sabe cuánto puede vender porque no sabe cuánto le va a checar la planta. Entonces, jefe, ¿qué es lo que me decía? Oiga, estime nomás, si esta cuestión es una estimación. Estime nomás, hay una estimación. Si yo antes no tenés nada, estimaba más o menos lo que había pasado en el interior, o recogía algunas informaciones, y de repente llegaba el gerente general, veamos el presupuesto, el resultado, por ahí por marzo, abril, de ahí 8 meses, y no íbamos ni por las 4 de la tarde, íbamos con una desviación enorme. Entonces, en ese sentido, uno tiene que partir como que no ha pasado nada y hacer un nuevo presupuesto. Imagínate que estamos cerrando marzo, de abril a diciembre, y cada 3 meses uno tiene que revisar. Entonces, si vamos bien, lo dejamos, porque si no la desviación es inmensa. Bueno, llegaba el gerente general, que era muy guapo, y a uno obviamente que le hacía palabras no muy bonitas. Uno se defendía como gato de espalda. Veía el gerente, choreado, que el presupuesto, como resultado, que si no se podía trabajar, y la compañía no sabía si ganaba o perdía para hacer programa de inversión, programa de crecimiento, bla, 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 bla. Y después que sería el gerente, yo iba a hacer la cuenta del jefe, ¿ya? Porque él cuando estaba ahí, estaba calladito, pero el que tenía que defender los números era yo. Entonces iban del jefe, oye, el jefe no está, ustedes están checando estos números, yo los consulté. Oiga, Rodolfo me decía, no sé, pero este mal rato es parte del sueldo. O sea, de hecho mi sueldo tenía que estar pasándose mal rato. No. Un poco serio. Depende del sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, pero él no hablaba nada, como que él decía, oye, ¿y dónde sacó su número? Si él sabía que el mismo estaba
validando la cifra porque su gente, que era la parte de producción, no entregaba la cifra, los números, el numerito. Entonces nos estábamos acotados contra el tiempo, uno más o menos lo que quiere, pero como dicen, nos dan por las cosas. Entonces el presupuesto, esta estimación, tiene que ser en serio, tiene que ser acotada, y no una cosa así más o menos al creer que yo pensé que porque los resultados se ven al final. Entonces, si uno visto esto, lo que estábamos estimando como presupuesto, que es pensar en el futuro, sentarse a pensar, que es una herramienta de gestión y todo lo demás, en una pregunta de un diagnóstico de actividad y de una prueba, es una pregunta típica, sencillita, así para que se saquen el 7. Uno dice, oye, ¿qué es un presupuesto? Así, ¿qué es un presupuesto? Bueno, es la cuantificación del plan estratégico. O sea, es meterle número. Aquí no hablamos de bonito, feo, ni maravilloso, no. El número, ¿cuánto es? De todo lo que hemos hecho, hacer resumen. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Es una herramienta de información para la toma de decisiones. Porque si el presupuesto está bueno, tú tomas decisiones. Si está mal, se va a ir algo no. Entonces, para no escribir todo lo que está allá, es un plan de operaciones, es una forma de lograr ciertos objetivos, y hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear algunas actividades. Todo lo que está allá se señala acá es la cuantificación de un plan estratégico. Pero tiene que no es la cuantificación. La cuantificación es ponerle número. Si tú me dices, no, el presupuesto es más bonito, y no dices que la cuantificación, porque el presupuesto son números, estos son todos los cálculos. Estamos mal. ¿Bien? Bueno, las necesidades del plan son para la toma de decisiones. Y eso muchas veces la toma de decisiones es lo que cuesta cuando tú llevas un plan, si no llevas un plan alternativo. No siempre tienes que llevar un plan A y un plan B. Porque tú tienes que verificar realmente si este presupuesto, dado estos niveles, se acepta o se rechaza o se modifica. Que es lo mismo que cuando se habla de un presupuesto. ¿Por qué hoy cuando hablas de proyecto, si un proyecto no te da el VAN, no te da la TIR, ustedes la saben, ese proyecto es malo? ¿Sabes? ¿Es malo o es bueno? ¿Cómo no te dan? No da nada, no da el VAN y no da la TIR, tú ves el proyecto. Igual que un presupuesto y digo, no sabes qué más, chao, te no sirve. ¿Podríamos ser tan tajantes nosotros? Que igual yo no llevo un proyecto, tú me lanzas un proyecto y te digo, no, este proyecto está malo porque el VAN no te da. Y la TIC, según tu tasa, tampoco. Ustedes saben qué es lo que es el VAN este, ¿verdad? El VAN es el... Sí. Ya, no, pero lo saben. Ya, perfecto. No cuál. Entonces, en base a ese análisis, pues dice, ya me hace un VAN positivo y obviamente que la TIC también es positiva, me indica que el presupuesto no se hace. Okay. Y tú dices, no, es que el VAN es negativo, igualmente la TIC no se hace el presupuesto. Entonces, ¿ese presupuesto es malo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque depende del tipo de proyectos, al final todo se va a ver. No, pero no, está bien. Pero lo que pasa es que no es malo. Porque a lo mejor el presupuesto que tú hiciste, o el presupuesto está bien hecho, y los resultados no se dan porque no se dan, no, pero no es que el trabajo esté mal hecho. Esa es la pregunta, porque al final está bien hecho o mal. Está bien hecho. Eso entonces no es que el presupuesto está malo. La toma de decisiones no se hace. No se sigue. Claro, ¿por qué? Porque no se da de acuerdo a los resultados esperados, pero eso es otro cuento. Pero no es que el presupuesto esté malo. Se modificará, se rectificará en alguna cifra, pero no le pueden decir, ¿sabes qué más tu presupuesto está malo? ¿Por qué está malo? Se quita. Claro, en todo el mercado, que está en la realidad. Si no te va a salir un me pasarme con el jefe, yo hacía un presupuesto fantástico y después me llevaba primera parte del sueldo, de los 7 millones. Cada 15 días. Esa es la participación. ¿Verdad? Esa es la participación. Los bonos, cosas así. Entonces, como se señala, cuando hay una decisión única, nosotros no hablamos de decisión, cuando hay una posibilidad. Siempre tiene que haber más posibilidades. No puedes decir tú jugártela o arcar el 6. No, siempre tiene que haber. Lo otro es cuando tú llevas
lleva un tema para una toma de decisiones, sea, oye, ¿qué va a ser? Sea un presupuesto o un proyecto, o un trabajo, un numerito. Lo ideal es que tú lleves alternativas y no le digas, jefe, ahí está el problema. Oye, pero ¿cómo me traes el problema? ¿Cómo me tienes que traer? Me tienes que traer la probable solución. A lo mejor las posibilidades tuyas son malas, pero en conjunto. Porque el jefe ese se me dice, ¿estás pagando para que me hice un poquito? Ayúdame. No me tiene el problema que yo decía solo, que decidamos todo el tema. Porque la decisión, recuerden ustedes, que la decisión es un proceso de toma de decisiones. No es decir sí o no. Tú tienes que evaluar la alternativa, tienes que evaluar los efectos, ¿ya? Y es un proceso, por eso decir que la decisión es un proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando se evalúan los presupuestos acá, si yo tengo una planta productora que es la que yo conozco, bueno, se tiene que primero que nada, ¿cuáles son los programas de cosecha de este tipo de empresas? Por ejemplo, oye, cabrito, la planta dice, ¿cuánta va a ser la materia prima que yo dispongo? Tanta materia prima. La planta dirá así, estoy en condiciones operativas de trabajar toda esa materia prima y de convertirla en producto terminado. Una vez que la planta te dice, o sea, es el ideal, porque yo dije que el presupuesto que participamos todos. Es como el concepto de teoría de sistema, como un relojito. Yo creo que todos hemos destapado un reloj, ¿verdad? Todos están en unos engranajes. Yo creo que todos destapamos un reloj, te veo caer el relojero, ¿sí? ¿Ya? Dime tú que cuando el reloj se te quiebra un engranaje, se te echa a perder todo. Okay. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. O sea, aquí participan todos en este momento. Y si alguien falla, falla el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, venta va a decir, oye, ya si la planta me va a entregar tanto, venta tiene que decir, de acuerdo, pero yo estaré en condiciones de vender lo que me está entregando la planta. Porque si venta, no, y te voy a contar hechos concretos, si a mí lo que aquí la universidad me paga no para venir a contar cuestiones de libro, son hechos reales, y le voy a contar al descuento, con lo que ustedes se van a encontrar el día de mañana. Toda esta injusticia, cae todo atropello, algunos que se queden super jefes, ¿ya? Porque algunas veces se vuelven locos cuando tienen el poder, ¿ya? Entonces, venta y dice, ya, ok, me van a entregar tanto producto y ahora tengo que yo determinar si tengo la capacidad logística de mercado para vender. Así debería ser el presupuesto. Pero ¿cómo funcionaba en una empresa que trabaja? Ahí importa un pucho. Partían al revés. El gerente se sabe qué más, tienes que vender tanto. Y el tipo decía, ¿cómo vender si el mercado no me da? No me da para vender tantas toneladas, 40 toneladas de producto final. Producto fino, 40 toneladas, el mercado no me da. Y ahí empezamos a mentir. ¿Por qué? Porque si si marketing o la parte de venta le dice, ¿sabes qué más? Yo puedo vender 30 toneladas, no puedo más. No puedo más porque mis clientes están acá y no tengo poco producto. Me cuesta crecer porque también tengo competencia. Y el gerente, no, yo no estoy en 40 porque resulta que yo tengo que ver los flujos en base a 40.000 toneladas. Entonces, como te digo, ahí empieza la mentira porque se empiezan a enviar productos a clientes externos bajo consignación. Ven la factura, pero una factura en consignación. ¿Y cuándo va a retornar? Cuando el otro tipo venta. Claro, salieron las 40.000. Pero ¿y la plata no está? No, que no nos han pagado. Claro que no han pagado porque ese asunto lo tiraron en consignación y el día de mañana lo van a pagar. Entonces empezamos con las mentiras, porque nos hacen las cosas como corresponden. Porque el tipo que dice, claro, no, te dicen sí, claro, sí, vamos, claro. Pero los tipos no tienen dónde. Entonces el presupuesto se da en España, no tiene ninguna finalidad. Eso también se ocupa como método de presión de los directivos hacia los empleados. Porque el método de presión, por ejemplo, no sé lo que el mismo tipo que hizo usted de las 40 toneladas. Ya. Y en el fondo es para presionar para que la gente trabaje. Porque muchas veces pasa que los tipos llegan a un tope y después ya no quieren trabajar más porque ya tienen la bicicleta. Es que lo que pasa es que esto es una herramienta de control. Pero partamos la base
que si hay un compromiso que se pueden vender las 40.000, es porque se pueden vender las 40.000. Y en el proceso de seguimiento, de control, yo me voy dando cuenta de por qué están vendiendo menos y todos nos comprometimos. Y en la decisión presupuestaria nos fue indicando, bueno, qué es lo que está pasando. Pero uno eso lo va viendo mensualmente, porque cuando uno programa eso, hace como una especie de carta acá y en el fondo... ¿La venta? Sí, no, que los presupuestos son mensuales. Los estimativos mensuales. Vamos a ver un cuadro acá, un cuadrito donde uno... ¿Por qué parte el presupuesto mensual y la realidad mensual? En enero medimos, señores, este fue el presupuesto de enero y esta es la realidad de enero. Y establecemos la diferencia en cada uno de los ítems. Y tenemos que dar explicaciones por qué no tendríamos. Llegamos a febrero, esto es como estructura. Llego al mes de febrero, yo digo, señores, mira, en el mes de febrero, esto fue lo que yo presupuesté y esta es mi realidad. Y en el mes de febrero, esta es mi diferencia que tengo. Y después hay otra columna en que mido enero más febrero, acumulado los gastos reales versus por supuesto de enero y febrero, entonces saco otra desviación de meses acumulados. O sea, saco desviación del mes y de meses acumulados. Voy en marzo, saco la desviación presupuestada de marzo versus la realidad de marzo. ¿Ok? Ahí explico qué pasó en marzo. Y posteriormente hay otra columna donde uno dice enero, febrero, marzo, acumulamos el real versus el acumulado de los presupuestos en enero, febrero y marzo y sabemos cómo vamos a nivel acumulado. Esa es la herramienta presupuestaria con la cual uno comienza ya a trabajar. Todo esto hay programas, y les voy a mostrar más adelante la hojita. Ahora, el presupuesto macho es lo que yo a ustedes les indicaba, a donde involucramos todas las áreas. No es un presupuesto docente, ni maestro. Es de aquí donde involucramos todas las áreas nosotros. Tráiganme todos los presupuestos, lo sumamos y eso es lo que posteriormente se entrega a la gerencia. Y el base cero es cuando empezamos de cero, o sea, oye, ¿sabes qué? Vamos en junio y estamos más perdidos que teniente a ellos. Hagamos un nuevo presupuesto. Entonces ahí partimos de cero nuevamente y nos proyectamos hacia el mes que estamos terminando. Bueno, acá tenemos. ¿Te eché autoprueba? No. ¿Por qué no? Pensé que me preguntó si me había entrado. En la página no te viene para la el presupuesto tiene ventajas y desventajas. Ventaja, como ya le dije a ustedes, facilita la utilización adecuada de los recursos, porque optimizamos los recursos, ¿verdad? Al hacer el presupuesto. Proporciona la eficiencia de las operaciones, lo que tú me acabas de indicar, o sea que no está controlando efectivamente que las cosas se estén haciendo bien. Ayuda a lograr una buena planeación, si planificamos bien, decimos esto cuando hacemos un buen presupuesto y no que nosotros nos obliguen a llegar a tanto y sabemos que no lo vamos a hacer, como en este caso que te comenté en esta empresa, y que oye, ustedes tienen que vender tanto, porque sabían los tipos que vendían, no van. Por último, ellos decían, oye, no puedo vender tanto porque no tengo capacidad de los clientes, o bien la planta no tiene capacidad tampoco de entregarme la producción. ¿Y por qué? Porque cosecha y cerebrino tampoco me entonces estuvo una cadena. Entonces todas estas cosas te permiten a ti, digamos. Y desventajas también tienen ciertas limitaciones que son estimaciones, tú te puedes equivocar. ¿Te fijas? No, o sea, no es nada exactamente aquí. ¿Ya? Entonces se tienen limitaciones porque están basadas en estimaciones. Hay algunas estimaciones, pero uno siempre se hace buenas estimaciones. Pero algunas se nos equivocamos. Recuerden ustedes, nada que ver, chiquillos, pero cuando nosotros hablamos en la determinación de los costos estándar, ¿han escuchado ustedes el costo estándar? ¿Estándar? ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Costo estándar? No lo han escuchado. ¿Tú tampoco? Dentro del sistema de costos, nosotros tenemos, es que estoy corrigiendo con esto, chiquillos,
es que el costo estándar tú tienes que fijar mediante cálculo analítico, científico, estadístico, matemático, econométrico, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que determinar cuál es tu costo estándar para un producto, cuánto debería costarte un producto. Tienes que evaluar bien la materia prima, la mano de obra, saber más o menos cómo está la inflación, cuánto no se usa. O sea, es todo un trabajo científico. Porque si sé que el costo estándar es un costo científicamente determinado. Y cuando hablamos científicamente determinado, dice sí, solo sí, tenemos el método estadístico, econométrico, de nacimiento, del petróleo, o sea, todo se mete a la cuestión. Entonces se da como el costo estándar de lo que a ti debería costarte una unidad. ¿Y qué mejor si tú me dices a mí que un presupuesto de acuerdo a todo lo que tú tienes, esto es lo que tienes que hacer, porque te dices todos los análisis. Entonces lo asimilo yo al costo estándar. Por lo tanto, dice la teoría de costo, que si tu costo real es otro, el estándar es el que manda. Porque se desprende que el estándar fue hecho, pero muy bien. Esa es teoría de costo. Entonces, el costo estándar se fija para... Y es mucho más fácil, porque si tú sabes cuánto te va a costar un producto, tú en forma de antemano vas a saber la utilidad. ¿No? Entonces, cuando se empieza a medir el costo con la realidad, no puede haber mucha desviación. Y si hay una pequeña desviación, pues es favorable o desfavorable, eso es otro cuento. Pero el que manda es el costo estándar. Y si el estándar está muy desviado con el real, se sabe que usted se equivocó cuando no es el costo. Que lo asimilo yo acá al presupuesto. O no, sabe que usted se equivocó. ¿A qué quiero llegar con esto, chiquillo? Como caso anecdótico. En una oportunidad, yo ahí cuando trabajaba, escuché este concepto del estándar. Porque yo lo aplicaba poco. Me dijo mi jefe, oiga, Rolfo, ¿por qué no me calcula cuánto es un costo de un flete de aquí de la zona a Santiago? Un flete con 18 toneladas, con estas características. Ya, perfecto. Les confieso que yo estuve cabeceándome casi toda una mañana. Toda una mañana. Preguntando los antecedentes, el rendimiento del camión, los tonelajes, los peajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y desesperado como a las 2:30, porque el jefe me estaba pidiendo el numerito, cuánto era porque se tenía que hacer un embarque, aparece un señor ahí que era fletero. Y yo le dije, oye, ¿cuánto saldría un flete? No sé cómo se me puso el tipo. ¿Cuánto saldría un flete de aquí a Santiago? De aquí a Santiago, 470.000 pesos. No, dije, pero como 470 se me salían 510, 470 salen. Oye, te pido un café en la oficina. Oye, ¿cómo te miraste ese costo? No sé, que estoy toda la mañana y no estoy seguro. Pero es fácil, me dijo, porque nosotros tenemos un costo estándar por kilómetro. ¿Por qué? O sea, yo sé cuánto me cuesta un kilómetro. En benzina, en chofer, en gasto neumático, en cambio de aceite, en todo. Un viaje a Santiago, me dijo que son los viajes que nosotros hacemos a Santiago, Puerto Montt. Así que sabemos, así, tú me digas, ¿y sé cuántos kilómetros hay? Me dijo, por 500 kilómetros y todo. Entonces, ese es el beneficio que te tiene el costo estándar, pero el tipo te lo dice así, pero y casi este tiempo te lo redice, porque la variabilidad que tiene el petróleo también te afecta. Pero el tipo cada cierto tiempo te lo va ajustando, pero tiene todo fijado el estándar por kilómetro. Y me lo digo, esto que sabe. Fácil, el estándar. El presidente del directorio, dueño de la compañía con un 70%, él no le interesaba saber cuántas toneladas de producto final se obtuvo para saber cuánto era su margen de utilidad. El tipo te manejaba dos conceptos. Él sabía que tantas toneladas, preguntaba, ¿cuántas toneladas de materia prima entraron a la planta? Tantas. Entonces él sabía el rendimiento. Un 20%, un 20% me deja tanto de producto final, al tiro. Producto final. Y el costo del producto final, él sabía cuánto era. Y sabía cuánto era el presente de mercado en ese minuto.
porque era commodity, entonces el tipo sabía. Y por diferencia de precios se llegan las toneladas de producto final por el rendimiento. O sea, en 5 minutos el tipo sabía si estaba, cuánto estaba ganando, que no queda perder, cuánto estaba ganando. Porque manejan las cifras así, o sea, un costo estándar. Y los precios de venta con un poquito variable lo ajustaron con su costo y ahí sabía cuánto el margen. Fallaba muy poco. Entonces, como herramienta potente, digamos. El tema de los presupuestos. Bueno, la ventaja del presupuesto es trabajar el presupuesto obliga a los miembros de una organización a pensar en el futuro de forma ordenada, a la organización completa, que ya lo hemos visto aquí vamos toda la hora, no a uno solo. Formaliza la responsabilidad de planificación, claro, porque cada área es responsable. Si alguien me dice, oye, yo tengo que vender tanto, se amarró el tipo, se amarró solito con el número. Producción, se amarró solito con su número. Control de calidad, solito con su número. Todos se comprometen. Si uno dice expectativa acerca del resultado, perfecto. Permite juzgar la acción, claro, si estamos ganando, perdiendo, y si la desviación que se nos puso, que nosotros no podemos dejar que un presupuesto camine solo, sino que tenemos que ir revisando mensualmente cómo va el real con el presupuesto. ¿Ya? Y eso se llama desviación, y hacer un seguimiento a las partidas que nos están dando desviaciones. Ayuda a la corrección del esfuerzo y tarea, claro, todos aportamos, toda la área aportamos. Ayuda a armonizar los objetivos particulares a objetivos generales, o sea, el objetivo general de la compañía es ganar plata. Por tanto, cabrito, entrégame buenos presupuestos y optimízame tu gestión de tu área. Y facilita la comunicación interfuncionales, que esa ayuda en la empresa. Nosotros te das cuenta que esa parte no la tenía, porque los tipos no, que no van a entregar el dato, que mañana, que pasado, y las comunicaciones estaban perdidas. Entonces, esto no se estaba dando. Esta máxima que está acá, que el ideal, la ventaja del presupuesto, en la última parte, ahí está. No se está dando. O sea, si todo esto quedara armadito, los resultados se verían solos. Pero a eso nos podemos enfrentar nosotros. Las sería muy buena, por supuesto. Pero cuando son altas áreas, 10 áreas, 5 áreas distintas, ¿cómo hacer presupuesto maestro? Complicado. ¿Ya? Dijimos que no obligábamos en el futuro. Un paréntesis. Mira el caso anecdótico que pasó. Dice, obliga a los miembros de la organización a pensar en el futuro en forma ordenada y sistemática. Lo hablamos, lo conversamos, que ese es el origen del presupuesto. Dice, un paréntesis, trabajar con o sin presupuesto. Diferencia entre un partido de ajedrez y uno de ping-pong. Mira, en un presupuesto. Si yo juego ajedrez, estoy pensando lo que voy a hacer y estoy pensando en mi conchicano. Y si yo estoy jugando ping-pong o estoy jugando tenis, estoy reaccionando rápido a lo que venga, porque tú estás esperando acá, pero la pelota te la vas a tirar por allá. O sea, tú vas a tener una reacción ante una acción. Entonces, estás improvisando muchas veces. Cuando tú haces un partido de tenis o ping-pong, tú estás improvisando, vas metiendo tu contrincante. Eso es lo que se llama. En el ajedrez hay que pensar ordenadamente en el futuro. ¿Qué se aparecería aquí? ¿Tú? Salvo. No, oye, está bien, pero dime tú que tú estás jugando ajedrez para las damas, uno está pensando en el presente y en el futuro. ¿Qué puedo hacer tu contrincante? Esa es la ciencia del ajedrez. Tú no jugas solo, tú estás jugando con tu contrincante. ¿Qué piensas hacer tu contrincante? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Estás pensando en el futuro. Jugadas que pudiese hacer el contrincante y tener establecida una estrategia para cada una de ellas. Fíjate que ese es mucho más ordenado y en sí tiene que ser de forma ordenada. ¿Está bonito ese cuento? Bueno, aquí está la formulación, la combinación que ya lo vimos. Mira, acá hay un ejercicio para no aburrir los chiquillos que ustedes dicen que les gustan los números. ¿Me puede ayudar adelante, Nicole? No. ¿Me tiene buena leche, Nicole? No. Acá dice, si una empresa estima que para el mes de mayo las ventas pueden ser de 1 millón de pesos, sabiendo que se vende a 30... ¡Ay, que me dolió! A 30 y 60 días con 2 cuotas iguales. Y el IVA, 18, 19.
y que hay un 50% de incobrable. El flujo de tesorería correspondiente a las ventas de mayo se producirá en los siguientes momentos y por los valores que se indican. Aquí tenemos que hacer un presupuesto nosotros. ¿Ya? Este es un presupuesto. Y un ejercicio. Y cosas como estas son las que yo voy a tener en la prueba. ¿Ya? Entonces aquí nosotros primero que nada tenemos que hacer el presupuesto de las ventas. Sobre las ventas nosotros que tenemos que aplicar el IVA. Si vendemos con IVA, después, oye, yo cuando vendo con IVA. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. ¿Ah? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. No quiero que una prueba no me lo considere. Si yo vendo con IVA, recién yo puedo pensar si me van a pagar o no me van a pagar. No puedo calcular la incobrabilidad solamente en el neto, porque el IVA yo lo emití, si tú no me lo pagaste, perdí feo. ¿Ah? Claro, uno vende con IVA y cuando vende uno a 60 días, que está vendiendo 60 días, el tipo tiene que pagar el IVA, porque no lo renté. Y finalmente, de ese neto, es que uno dice ya, esto es lo que yo voy a cobrar. Y eso se lo presento aquí, sencillito. Tenemos la venta de mayo, millones. Tenemos el IVA. ¿Cuánto es el total de la venta bruta? 1.180.000. Hasta ahí estamos claritos, ¿verdad? Después, oiga, pero de este 1.180.000, que el valor que está con el IVA, que yo les indicaba a ustedes, yo estimo que no me van a pagar 59. Y si no pagan 59, ¿cuánto es la esperanza o lo que yo espero que me paguen? 21. Y esto me lo voy a gastar dos cuotas. Es una rutina simplecita. Está sencillo, ¿cierto? Para una prueba así está perfecto. Acá cuando nosotros presentamos un criterio presupuestario, primero que nada hacemos la formulación, los criterios técnicos que nosotros aplicamos, digamos, para no equivocarnos. Después tenemos que primero que nada presentar el presupuesto, como yo les señalé a ustedes, el presupuesto operacional. Y del presupuesto operacional, posteriormente se extrae el presupuesto del flujo efectivo. ¿Y cómo extraemos el flujo efectivo del presupuesto operacional? ¿Cómo lo determinamos? Si yo estoy aquí, ¿cómo determino el presupuesto de flujo? ¿Usted ha visto el presupuesto? Lo que pasa, chiquillo, es que en el presupuesto operacional, Nicole, por favor, va todo. Vale decir, van ítems que son flujo efectivo, pago, y hay ítems que no son flujo. Por ejemplo, la estimación de incobrabilidad que nosotros vimos anteriormente, ¿es un flujo o no? No. Es simplemente un tema contable. ¿Cierto? El flujo, ese es un tema contable. Porque si nosotros tenemos primero que nada hay un presupuesto personal donde tenemos todas las operaciones de ingresos y gastos. Pero resulta que no todos los ingresos y gastos son flujos. Por ejemplo, tú dices ingreso por venta, ya. Ingreso por venta, digamos que es flujo, ya, recibiste 100. Después tenemos los costos de venta, remuneraciones. Así, 2-3 líneas nomás. Tú pagaste remuneraciones. 10. ¿Cuánto está quedando? 90. Y después agreguemos otros gastos de intereses. Ya, intereses que estamos pagando nosotros por préstamo. Intereses. Sí. ¿Cuánto está quedando? Utilidad 85. Depreciaciones. Más deudas incobrables.
¿Cuánto me está quedando de la utilidad? 65. ¿Sí? Utilidad. O sea, esto que está acá es operación. Y si tú me dices, oiga, bueno, Martino, ¿y esta operación cuánto me significa a mí el flujo? Entonces ahí nosotros debemos de... y esto que está acá no sirve nosotros para determinar el impuesto, porque acuérdense que el impuesto se va a determinar sobre la utilidad. Así en términos muy generales. No que hacemos ajustes, qué sé yo. Sobre esta utilidad nosotros vamos a poner impuesto. Pero cuando esto queremos trabajarlo a nivel de flujo efectivo, nosotros tenemos que reponer aquellas partidas que en su todo no nos significó flujo. Como estos 20 no es flujo, sino que un tema solamente contable para pagarme el impuesto, lo repongo. Entonces, a los 65, yo repongo los 20 y llego. Este sería mi flujo. Por eso, cuando uno quiere usar el flujo cash, parte del presupuesto operacional y posteriormente le repone los castigos y las represiones, que esos no son solamente temas contables para el tema del impuesto. Porque cuando uno habla de una provisión de deuda incobrable, ¿qué es lo que dice uno? Gasto por provisión de una cuenta de resultados contra la cuenta cliente. 10. ¿Qué significa esto? Que yo estoy estimando que todo el cliente va a ganar 10 dólares que no van a pagar, lo tiré a gasto, contra una cuenta de cliente y una cuenta de activo. Para hacerlo facilito. O una cuenta para hacer una provisión de lo incobrable. No quiero confundir más en contabilidad. Como esto es un asiento contable que se hizo y no me es flujo, yo después tengo que reponer ese asiento contable. Y ahí lo convertimos en flujo. Esa es la historia de que hay que la reposición para partir del estado operacional y finalmente convertirlo como flujo de efectivo. Presupuesto operacional, evaluamos los resultados, aquí donde se pasan los buenos y los malos ratos, y si no, partimos nuevamente con presupuesto cero o la rectificación. Lo que le indicaba a usted yo, este es un cuadrito didáctico más que nada. Didáctico. Se dice que acá teníamos presupuesto, el real es lo que sucedió en el mes, el presupuesto, la desviación, en plata. Ustedes lo pueden mejorar el presupuesto. Y esto que está en plata también se puede presentar en porcentaje. Y acá está el acumulado, que es el acumulado real a una fecha dada, el presupuesto acumulado a una fecha dada y se saca la desviación. Entonces con eso, ¿qué es lo que pasa? Que uno sabe, bueno, cómo es el presupuesto final, cómo es este desviado. Veo el presupuesto del mes más el acumulado. No me puedo quedar con el mes solo porque puede ser que el presupuesto sea anual. Entonces uno tiene que saber cómo es. Por eso se saca el del mes, se saca actual y acá acumulado. O sea, si el acumulado estoy en marzo, acumulo enero, febrero, marzo, real más enero, febrero, marzo, el presupuesto acumulado y sacamos otra desviación. Entonces con eso tú sabes, oye, mira, en el mes me fue bien, pero en el acumulado estoy mal. Esto es más que nada una plantilla de presentación. Bueno, otro presupuestario del seguimiento, que le funciona la visión completa sobre la planificación y la evaluación y implementación del sistema. Ese es el control presupuestario, que se hace todos los meses. Pero, además de la teoría chiquillo que está acá, yo le voy a, que esto se lo voy a cargar, pero le voy a hacer un ejercicio cortito acá. Esto lo podemos ver la próxima clase, pero quiero ver un ejercicio cortito acá, digamos, para que no... Esto es una máxima que dice que lo que no se puede medir, porque yo le dije a ustedes que si todo tiene que ser cuantificado con números. Si tú no puedes, dice que lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar, porque tú no sabes si ganaste con números, no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar se degrada, o sea, se pierde. Esta es una máxima. Este caballero, en qué sentido que todo tiene que ser cuantificado. Aquí hay una mochila. ¿Ya? Entonces yo lo quería traer a esto. Este es un presupuesto que me gustaría desarrollarlo acá. Y la otra literatura la podemos, para que no se me aburra, lo podemos ver en la próxima clase. Dice acá una compañía
ABC está preparando un presupuesto de caja para este presupuesto de caja para 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Las ventas de agosto fueron de 100.000, en septiembre 200, octubre, noviembre y diciembre. Las ventas de agosto fueron de 100 y en septiembre 200. Se pronostica que las ventas de 400.000 para octubre, tenemos agosto, septiembre, octubre, 30 de noviembre y diciembre. 20% de las ventas de la empresa se han hecho contado y el 50% generaron cuentas por cobrar, que son cobradas por 80 días, y el restante a otros 30 días. No se tiene estimación de cualquier cobrable en este caso en particular. En diciembre la empresa espera recibir dividendos de 600.000 provenientes de las acciones de los subsidiarios. A continuación se presentan los datos. Y ahí estarían los datos. ¿Cómo podríamos hacer este presupuesto? ¿Quién se atreve? Yo no quiero hacerlo con los números que tengo en la fea. ¿Qué me puedo ayudar? Yo les digo. ¿Qué tengo que poner? ¿Ah? Diego Reyes. Mi compañero ahí. Oye, pero la colaboración entramos más todavía. Sí, mal. Estamos malas. Malísimo. Sí, sí. Con ese correo. Ay, me bajaron el rey. Me bajaron el perfil, ahí hubo. Ahora, ¿por qué se toma el mes de agosto? Porque lo de agosto va a pasar para el siguiente. Y así sucesivamente, entonces tenemos que ir pasando de agosto, porque dice acá que se paga un 20% y el otro se otro mes. Ya, entonces nosotros acá. Entonces, Son las 10. ¿qué hora es? ¿Las 10 ya? Hola, aquí. ¿Ah? ¿Las 10 ya? ¿Sí? Sí. Ya, les voy a dejar el título, entonces ustedes lo desarrollan en la casa. Yo le envío la hojita. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 20 de agosto, 20 de agosto, ventas.
Este 50% viene acá arriba, por si acaso. Y el otro 30% al mes siguiente. El 80% siguiente sería acá. Aquí los 30, los 60.000 y los 120.000. ¿Ya? Entonces, las primeras ventas, estos primeros 100, se pagan al contado, 20. A 30 días, el 50% serían 70. Y el 30, 100. O sea, se va corriendo hacia el lado. Después tenemos el 20% de contado serían 40. Más 100, 140, 60. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y finalmente, entonces, nosotros tenemos otra entrada. ¿Cuánto decía que teníamos? 30.000 en diciembre. Es sencillo. Entonces teníamos 100, 240, 290. 290, pero pide el presupuesto de octubre, noviembre, diciembre. Dice para octubre, noviembre, diciembre. Octubre, entonces si sumamos octubre, deberíamos tener 210 en octubre. Si sumamos noviembre, tendríamos los 320. Y si sumamos diciembre, tendríamos 340. ¿Ya? Esa es más o menos la metodología que ustedes pueden aplicar cuando salgan una prueba. Acuérdense de aquello de la materia. Que hay más ejercicio. Termino la salita. Sí, voy a terminar la salita. La cita Casanova no está. José Enrique, sí, tampoco. ¿Está ahí? Tampoco. Nicole Stein no está. No está. Matías Enrique Figueroa.